Cuentan que morimos 3 veces. La primera es cuando dejamos de respirar. La segunda muerte es cuando nos entierran o nos creman. Y la tercera y última muerte, dicen, es cuando dicen nuestro nombre por última vez. Vivimos rodeados de vida y de muerte, pero lo decía José Waldenberg en un artículo hace unas semanas. ¿Por qué la muerte en singular es mucho más devastadora que las muertes en plural? La muerte en singular tiene un nombre, una historia, una familia, un olor, una canción favorita, un rostro, mientras que las muertes son un número y ya. La muerte nos impacta violentamente, nos hace llorar, nos provoca ansiedad, nos provoca desesperanza, mientras que las cientos o miles de muertes que leemos o escuchamos en las noticias, la verdad es que ni siquiera nos hacen pestañear. ¿Por qué es tan radical ese sentimiento hacia la muerte? ¿Por qué es tan diferente el singular del plural? A primera instancia podría parecernos una falta de empatía, como una falta de sensibilidad, como una falta de fraternidad o sororidad o hermandad, para no hablar en estos términos de géneros. Yo creo que en última instancia es una incapacidad de comprender que realmente somos uno y estamos todos conectados. Generalmente cuando se podía acudir a una misa de muertos, un sepelio, aún ahí, aunque fuera cercano, casi siempre la sensación es, no me tocó a mí. Es así como, y a veces hay dolor, pero siempre es como un dolor para los vivos que de alguna forma se verán privadas de esta presencia, pero ni aún en esos momentos puede la muerte impactarnos como un hecho, porque es un hecho. Como decías, es el único hecho certero, pero de alguna forma nos negamos a verlo. Y en esta negación, esta cerrazón a verla, no podemos vivir. En medio de tanta muerte no esperada y cercana en muchos casos por la pandemia, la muerte es un poco más cotidiana y pareciera que estamos intentando como ignorarla. Parece, o quisiéramos vivir con la certeza de que somos inmortales. Y nos negamos a ver la realidad. Para mí la neurosis, y que todos somos un poco neuróticos, es esta incapacidad de ver la realidad, y sobre todo la realidad de nuestra finitud. Nos cuesta muchísimo. Cuando llega el momento final, nos aferramos con una cerrazón y con una violencia, lo que se conoce distanasia, a la vida, que tampoco es sana. Es Paulina Cosío Castillo, tiene estudios en Derecho, tiene un doctorado en Educación y estudios en Tanatología. Dicen que dicen, pero a mí que me revisen. Casi siempre vivimos con la noción de que la ruina del otro, sea económica, afectiva, es mi bien. No vamos a entender que el mal del otro es mi mal. Y respecto a la muerte física, frente a esta finitud, que me gusta llamarla así para entender que no tiene nada de malo, todo lo contrario, la muerte es vida. Y como bien dices al inicio, todo lo que vive muere, pero todo lo que muere vivirá. Y si no comprendemos que esa es la narrativa, vida, muerte, vida, vivimos aferrados y la vida no es aferrarse, es un tema de desapego. ¿Por quién doblan las campanas? No es solo la novela de Ernest Hemingway, también es un poema escrito varios siglos antes por John Donne. Hace muchos años, todas las muertes se anunciaban tocando las campanas o repiqueteando las campanas en la iglesia, y era muy común que la gente preguntara, oye, ¿por quién doblan las campanas? Les voy a leer esta parte del poema que es muy bonita. Ninguna persona es una isla entera por sí misma. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida. Como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me afecta porque estoy ligado a la humanidad. Y por consiguiente, nunca mandes a preguntar por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Esto me parece el tema medular, la pregunta central. Generalmente, siempre, desde la pregunta ¿por quién doblan las campanas? No me afecta, porque no queremos comprender, como los árboles de cualquier bosque, que estamos todos conectados. Que la muerte de otro, sea una muerte física o la muerte de alguien que enferma, que no puede amar, me afecta. Eso con la muerte de los demás, pero incluso cuando de nuestra muerte se trata, como que la ignoramos o la evitamos, ¿no? Definitivamente es la única certeza que tenemos, pero al mismo tiempo es la que más evitamos tomar conciencia. Hay mucho miedo a mí me gusta llamarla finitud, porque la palabra muerte como que la asociamos tanto para la muerte en vida, que es algo negativo,
como para este corte final de caja. El problema es entender que un corte final es malo. La muerte es vida, es parte de la vida, no es lo opuesto a la vida. Entonces, primero que nada, propongo un cambio de denominación que nos ayude a diferenciar lo que es pasar una vida simplemente sobreexistiendo, pero no viviendo, y lo que es el corte de caja, que a mí me gusta llamarlo finitud. Tenemos problemas con los límites, pensamos que los límites son injustos, son no amorosos, pero el límite es el nombre del amor cuando queremos crecer. Sin límites no hay crecimiento. Y el límite final, el límite máximo, el amor máximo, es esta metamorfosis, este cambio radical de forma de existencia a otra forma, independientemente del credo de cada quien. ¿Sabías que por menos de 2,000 pesos al mes puedes tener un patrimonio para toda la vida? Dale clic al QR. Cuando la muerte pasa entre nosotros, cuando es en singular, cuando es de alguien conocido, nos altera profundamente la conciencia. La muerte, generalmente, sobre todo cuando es reciente la experiencia de la muerte, trae aparejado que podamos realmente hacer prioridades. Generalmente vivimos la vida como si fuera infinita. Entonces, la experiencia de la muerte nos ayuda a priorizar. Y eso es sagrado, porque vamos por la vida diciendo no tengo tiempo. Sí tenemos un tiempo limitado, y el chiste aquí es a qué le dedico tiempo. La muerte, por un lado, a todos nos hace cobardes, a tu pregunta del miedo a tal. Y por otro lado, diría que la muerte nos humaniza, de humildad. La muerte nos hace comprender que no importa quién soy, qué tengo, cómo pienso. La muerte nos ajusta en este sentido, nos da la posibilidad de comprendernos y de vivirnos como hermanos. Si realmente vivimos, estamos aceptados a que eso termine. Si realmente vivo una relación humana, la que sea, si yo vivo mi infancia, estoy dispuesta a pasar a la adolescencia. El gran problema es que no vivimos la primaria, padecemos secundaria, en los niños queremos ser adultos, de adultos queremos volver a ser niños, porque tenemos que desde lo pequeño aprender que la manzana se acaba, el recreo se acaba, para poder, es la única posibilidad de poder vivir las siguientes etapas de la vida. ¿A qué le tendremos más miedo? ¿A morirnos o a que se muera a quien queremos? El miedo nunca es un buen consejero, definitivamente. Pero también es cierto que la incertidumbre, sobre todo la incertidumbre al más allá, o qué va a pasar, es algo que generalmente nos causa ansiedad, angustia. Algunos prefieren no pensarlo, otros, al contrario, tratan de recordarlo toda su vida, de entender que venimos desnudos y nos vamos desnudos. Nos permite vivir, definitivamente sí. ¿Qué hacer con el miedo, que es algo también tan natural? El miedo hay que enfrentarlo. Y la única forma de enfrentarlo es tomar conciencia que sí somos finitos. Y la única forma de estar listos para morir, que es toda esta enorme meditación de Hamlet con la calavera, es vivir. No hay otra. No hay otra más que vivir. Yo le temo al dolor que supongo se siente al morir. Mi pregunta es, ¿por qué nacer y morir duele? Crecer duele, así lo diría. Y el nacer es una forma de crecer y duele. Y el morir también es una forma, ahí sí, optativa de crecimiento o de decrecimiento. Creo que el dolor es parte de la vida, a diferencia del sufrimiento, que el sufrimiento es ponerle limón a la herida y eso es patológico. Pero hay una dosis de dolor, del conflicto, que es inherente a la vida. Y entre más queramos rechazarlo, negarlo, más lo padeceremos. Paulina, ¿qué consejos compartirías para podernos preparar para la muerte? Dice Oscar Wilde que no hay nada peor que un consejo. Y luego dice, sí, un buen consejo. Es que un buen consejo es una cachetada de guante blanco. Es terrible porque, número uno, se evidencia el error del otro y además, de pasadita, eres doblemente tonto al no ver la solución. Entonces es evidenciador, es humillante, es poco apoderador. Es más fácil, es mucho mejor en el proceso de educere, que significa sacar lo mejor del otro, en este caso, cómo transformar la visión de la muerte del otro, fingiendo un poco de demencia, dejando que el otro deduzca, así como Hansel y Gretel poniendo piedritas en el camino para que el otro se dé cuenta de su error. Esa es la mejor forma de enseñar a alguien. Así que vivimos rodeados de vida y de muerte, que significa vida. Hay que aprender a dejar morir. Nos cuesta muchísimo. Nos cuesta dejar morir una amistad,
una etapa de la vida y dejar la vida. Cuando nos negamos a morir, nada vive. Una vez uno de mis hijos me dijo, mamá, ya entendí por qué las cosas, las personas tienen que morir. Y decía, para dejar espacio y lugar a lo siguiente. Y eso es una idea bien linda. Hay que hacer espacio. No es que vivamos en un espacio acotado, pero de alguna forma hay que dejar que lo que fue deje de ser y que vuelva a otra forma de expresar la vida. Cada vez que hay un rechazo a la realidad, es decir, cada vez que nos volvemos más neuróticas, sufrimos. La vida trae dolor, pero no sufrimiento, y el sufrimiento es consecuencia de rechazar la vida, y rechazar la finitud es rechazar la vida. Decía mi abuelo Andrés Avendaño que moriremos 3 veces. La primera, cuando dejemos de respirar. La segunda, cuando dispongan de nuestro cuerpo, cuando nos entierren o nos cremen. Y la tercera y última muerte será cuando alguien nos nombre por última vez. Así que por lo menos por hoy le he dado un día más de vida a mi abuelo. Y recuerde, por eso se llaman seguros de vida y no de muerte, porque la muerte esa ya está asegurada. Muchísimas gracias a Paulina Cosío por compartir el conocimiento y la paz que te contagia cuando estás con ella y la escuchas. Pero sobre todo, gracias a usted por llegar hasta aquí y nos vemos y escuchamos en el próximo Dicen que Dicen. Dicen que dicen, pero a mí que me reviven.